Hola, bienvenidos a una clase de lenguaje 2. En la clase pasada habíamos dicho que clase era una plantilla o un molde en la que se definen atributos y métodos predeterminados de un tipo de objeto. Esta plantilla se utilizará para crear objetos más fácilmente. También dijimos que a la acción de crear objetos a partir de una clase se la conoce como instanciación. Por otro lado, las variables de instancia o atributos determinan las cualidades o propiedades de un objeto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un libro. Vamos a definir algunos atributos para este libro. Podemos definir que un libro puede tener un atributo autor, un atributo título, puede tener cantidad de páginas, puede tener como atributo una editorial, puede tener el género del libro, puede tener también fecha de lanzamiento. Todos estos son atributos de un libro. Los atributos, como dijimos, son variables de instancia, también son características o propiedades de un objeto. En este caso, nuestro objeto es un libro. A partir de estas propiedades, entonces nosotros podemos crear una clase libro que tenga todas estas propiedades y a partir de esa clase crear objetos libros específicos. Bien, pero a todos estos atributos también nosotros debemos de pensar que necesitan tipos de datos. Por ejemplo, para el autor necesitamos especificar un tipo de dato que va a contener esa variable. Para título también tenemos que especificar un tipo de dato para este atributo específico y así sucesivamente para todos los otros atributos. Necesitamos especificar qué tipo de datos van a contener esas variables. En este caso entonces vamos a establecer que el autor va a ser un atributo de tipo string. Entonces autor va a contener el nombre del autor, string, una cadena de texto. Para el título también la cantidad de páginas va a ser de tipo entero, la editorial va a ser string, el género también va a ser string y la fecha de lanzamiento también va a ser una string, o también puede ser que sea un tipo date. Bueno, pero en la vida real, cuando nosotros trabajamos, nosotros no podemos definir una clase así ilustrada, así como un dibujo, y tampoco podemos establecer los atributos así. ¿Cómo se hace? Se utiliza lo que se conoce como diagramas de clase. Los diagramas de clase son artefactos de la ingeniería de software. Se utiliza en la ingeniería de software para especificar lo que una clase va a tener. Y sería más o menos como este. Sería un cuadrado así, que en la parte de arriba va el nombre de la clase, exactamente como se escribiría en el lenguaje Java, con la primera letra mayúscula y las otras letras también empiezan en mayúsculas, así como habíamos acordado que iba a ser, como la convención de Java. Y luego en el centro van todos los atributos con sus tipos de datos. Y abajo van todos los métodos. En este caso nosotros vamos a concentrarnos únicamente en la clase y en los atributos. Más adelante vamos a ver más sobre los diagramas de clase. Pero por ahora esto ya es suficiente para que ustedes conozcan. Bien, entonces en vez de esto pasamos a tener esto de aquí, donde especificamos el nombre de la clase. También tenemos el atributo autor, dos puntos, que va a ser el tipo string, título, dos puntos, va a ser el tipo string, y cantidad de páginas, dos puntos, va a ser string. Disminuimos la cantidad de atributos, vamos a quedarnos solo con estos tres para este ejemplo. Bien, ¿cómo se vería esto en el lenguaje Java? Se vería de esta forma. Necesitamos crear una clase que va a tener como nombre libro, y entre las llaves de esa clase
definimos los atributos, que va a ser para el título de tipo string, luego el autor también de tipo string y la cantidad de páginas también de tipo string. Y solamente esto, con esto entonces ya se crea una clase. Luego, para utilizar una clase tenemos que crear una clase de prueba, en donde esta clase de prueba sí va a tener un método main y vamos a estar instanciando la clase libro, o sea, creando objetos a partir de la clase libro. ¿Cómo? En el método main vamos a llamarle o a crear una variable que va a ser del tipo libro. Cuando nosotros creemos una clase, estamos también creando un tipo de dato. Entonces va a ser un tipo de dato de referencia ya. Entonces podemos establecer una variable, en este caso va a ser lib, que va a ser del tipo libro. Y esta variable lib va a ser igual a un new. Esta es una palabra reservada y viene a ser una palabra reservada que crea un objeto, un new, y llamamos de nuevo a la clase libro, pero ya utilizando los paréntesis. Esto de acá viene a ser un método constructor que vamos a dar también más adelante, pero por ahora debería de ser suficiente que ustedes hagan esta misma sintaxis para crear los objetos. Entonces tienen que crear una variable del mismo tipo de la clase que crearon, luego hacen el es igual new, la palabra new, y llaman de nuevo al nombre de la clase con los paréntesis. Con esto ya tendrían un objeto instanciado en esta variable. A partir de ahí el objeto quedaría en esta variable. Entonces con esta variable nosotros podemos acceder a todos los otros atributos que ya habíamos definido. Entonces con esta sintaxis ya pueden ustedes crear sus propios objetos. Ahora vamos a ver cómo utilizar los atributos. Bien, aquí también tenemos la variable libro y mi librito, los dos que habíamos creado aquí. Pero ahí abajo pueden fijarse que se le está llamando a la variable libro, a esta primera, se le está llamando y luego se está haciendo un punto autor. Este punto se utiliza en los lenguajes orientados a objetos y se llama anotación de puntos. Con esto de aquí nosotros podemos acceder a todos los atributos que habíamos establecido anteriormente en la clase libro. Entonces esta variable libro le estamos llamando con el punto a su atributo autor y le estamos asignando con el operador de asignación es igual el valor Miguel de Cervantes, esta cadena de texto. Entonces esta cadena de texto se va a guardar en el atributo autor del objeto libro. Bien fácil. Para el siguiente atributo también tenemos que llamarle de nuevo al objeto punto, el atributo al que queremos asignar un valor, el operador de asignación y luego la cadena de texto correspondiente. Esta cadena de texto tiene que ir entre comillas porque tiene que ser una string, porque así lo habíamos definido en la clase. Aquí en la clase entonces dijimos que autor y título iba a ser string, entonces le tenemos que pasar cadena de texto que van entre comillas, no así ya a la cantidad de páginas que va a ser un tipo de dato entero, entonces le tenemos que pasar un número. Vamos a ver aquí, entonces le estamos llamando de nuevo al objeto libro punto su atributo cantidad páginas y le asignamos un valor entero 1800. Este de aquí es un valor entero, entonces un valor int. Bien, con esto entonces tenemos asignado todos los atributos. Ahora, para poder acceder de nuevo a esas variables, a esos valores que fueron asignados a estas variables, se le tendría que llamar de nuevo utilizando el objeto, la variable que guarda la referencia del objeto, punto el atributo al que queremos mostrar. Aquí por ejemplo en este atributo no tenemos, entonces iba a salir un error,
pero vamos a ver ya en el Eclipse cómo se va a ver. Entonces le llamamos al atributo .autor. En un system.out.print escribimos esto y el system.out.print nos va a devolver entonces la cadena de caracteres Miguel de Cervantes. También les voy a dejar unos ejercicios. Aquí por ejemplo tenemos el ejercicio 1. Sería solamente pensar, ustedes mismos ahí van a pensar cuáles serían los atributos que va a tener una clase álbum musical. ¿Qué atributos puede tener un álbum musical? A ver, les voy a dar una pista. Puede ser, por ejemplo, intérprete. Intérprete puede ser un atributo del álbum musical. También les pregunta aquí si se te ocurre alguna instancia de la clase. O sea, ¿cómo podías instanciar vos una clase álbum musical? Por ejemplo, podría ser que yo cree un álbum musical específico. Por ejemplo, tener una instancia de un álbum musical llamado Black Album. El ejercicio 2 también es un ejercicio mental en donde se te presenta una lista en donde están mezcladas varias clases con sus respectivas instancias. Y para hacer un poco más difícil, todo están escritos en minúscula. Entonces las clases están escritas en minúscula y las instancias también están escritas en minúscula. El ejercicio consiste en identificar aquí cuáles son las instancias y cuáles son las clases. Por ejemplo, aquí tenemos Paula, Goofy, Garfield, perro y una serie de palabras. Entre todas estas hay instancias y también hay clases. Las clases, como habíamos dicho, son un molde con el que se pueden crear objetos, ¿verdad? Entonces, tienen que ver a una clase como algo genérico del cual se puede crear varias cosas. Una pista, aquí tenemos perro, caballo y tenemos animal. Entonces la clase sería animal. Las instancias serían caballo o perro. Luego, por último, tenemos un ejercicio práctico en el que te voy a pedir para que crees una clase álbum musical.java en tu IDE Eclipse y que crees todos los atributos que habías pensado en el primer ejercicio. Establece todos tus atributos y luego vas a crear una clase de prueba y ahí vas a instanciar un objeto y vas a asignar valores a todos los atributos que habías especificado en tu clase álbum musical. Y luego vas a imprimir todo eso por la consola, por la terminal de Java. Bien, ahora vamos a pasar al ejemplo, que se trata de nuestro ejemplo del libro, este de aquí.